la principal diferencia entre el asistente Se está grabando la del llamada. sector privado y del sector público es que en el sector privado tenemos mucho mayor independencia y autonomía para poder actuar de acuerdo a las normativas que pone la empresa, ¿ok? Y siempre poder ser más resolutivos, o no más resolutivos, sino poder tomar nuestras propias ideas, nuestras propias opciones, poder ejecutarlas a diferencia de la gestión pública, en la que todo está debidamente normado, todos los procesos, cada paso que des ya ha sido aprobado por una normativa o una ley previa. Y eso es lo que estudiamos en nuestro curso. Y ahora que vamos a tocar un tema tan importante como los procesos administrativos y la documentación, ¿ok? Va a ser aún más necesario poder prestar atención. Nuestra sesión va a ser una primera parte de netamente teoría, ¿ok? Que vamos a hablar sobre el proceso administrativo, sus 4 pasos, y después vamos a empezar a ver los flujos de documentación que encontramos dentro del sector público y cómo es que tenemos que regirnos a ella. Ok, y vamos a empezar primero a ver nuestro temario el día de hoy. ¿Cuáles son nuestros objetivos de esta sesión? Hoy día vamos a ver lo que son los conceptos fundamentales de los procesos administrativos, el flujo de trabajo y gestión documental en entidades públicas, los tipos de documentación y su importancia en la administración pública, y las normativas y procedimientos para la tramitación de documentos en el contexto gubernamental, ¿no? Como les dije, la primera parte va a ser muy teórica, una teoría general que toda persona que conoce o que desea dominar la administración debe de conocer, y después ya vamos a ver la información netamente aplicada al sector público. Y para ello vamos a empezar a hablar sobre los conceptos fundamentales de los procesos administrativos en la gestión pública. En realidad, para cualquier tipo de gestión. Esta primera parte es como para cualquier tipo de gestión. En la gestión pública o en la gestión privada, o de repente para tu emprendimiento, de repente tu propio negocio, ¿ok? Estos procesos o estos conceptos van a ser fundamentales, ¿ok? Y es que en realidad la administración es muy amplia, ¿ok? Nosotros vamos a encontrar administración en todo proceso de nuestra vida. De hecho, como mencionamos, ¿no? En la sesión pasada, desde que tú te levantas y miras la hora y empiezas a decir, hoy día tengo que hacer esto, ya estás aplicando administración en tu vida, ¿ok? En este caso estás administrando tu tiempo, ¿ok? Y no existe empresa que pueda funcionar sin administración. Si nosotros miramos a nuestro alrededor, existe todo tipo de empresa, todo tipo de rubro, pero dentro de ella tiene que haber necesariamente administración. Ahora, si es que nosotros buscamos el concepto de administración, nos va a salir un concepto bastante sencillo en realidad, pero que engloba todo en general lo que es administración. Si ustedes ahorita van a Google y ponen qué es la administración, o qué significa administración, o cuál es el concepto de administración, les va a salir que la administración es el proceso de planificar, organizar, direccionar y controlar diversas actividades, ¿ok? Vamos, si no me creen, agarren, entren a su buscador y pongan, ¿ok? Vamos, si que no me creen ustedes, lo pueden comprobar por ahí, pongan, ¿no? ¿Cuál es el concepto de administración? Perdón, ¿cuál es el concepto de administración? Y les va a salir eso, ¿ok? Que es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar las diferentes actividades o recursos que nosotros tenemos, ¿ok? Y este es el concepto más adecuado porque de ahí viene el proceso para administrar, ¿ok? De hecho, imagínate de repente que esto solo lo aplicamos desde aspectos muy simples en nuestra vida hasta aspectos organizacionales muy complejos. Por ejemplo, imagínate que vas a organizar tu cumpleaños. Es tu cumpleaños y te quieres festejar, ¿no? ¿Qué es lo que tendrías que empezar? Primero tendrías que empezar a pensar qué quiero hacer, cuándo lo voy a hacer, qué fecha, un viernes, un sábado, un domingo, el mismo día que cae mi cumpleaños, voy a hacer una reunión, voy a hacer una fiesta a lo grande, a quiénes voy a invitar, por ejemplo. Todo en esa parte en la que tú estás pensando, estás planificando, y ahí ya partió tu proceso de administración. Desde que ya empiezas a planificar qué vas a hacer,
Después, listo, ya te decidiste, dijiste, me voy a hacer una fiesta el día sábado en la noche. Ahora empiezas la organización, ¿ok? En la parte en la que dices, a ver, ya, en la parte en la que tú empiezas y dices, ¿no? Ya, a ver, ¿con cuánto dinero cuento? Listo, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo que mandar a hacer la torta, tengo que mandar a hacer la decoración, tengo que, de repente, no tengo que mandar a hacer las invitaciones, todo ello ya estás en la parte de la organización, en la que ya definiste las actividades y las empiezas a repartir, ¿no? Después, ¿no? En la dirección, que ya es el momento en el que empiezan a llegar tus invitados, tú eres el centro de atención del cumpleaños, así que tú estás ahí, estás pendiente de todo, no estás pendiente de que tus invitados tengan comida, de que tus invitados tengan bebida, de que tus invitados estén divirtiendo, y no lo sé, no está de las fotos, ¿no? De que todos se tomen una foto contigo, esa es la parte de la dirección. Y después viene la parte del control, ¿no? Donde tú agarras y termina tu fiesta, te echas en tu cama y empiezas a decir, ¿no? Salió excelente lo de la torta, todos los invitados comieron bien, la música no estaba tan buena, ¿ok? Yo creo que para una siguiente vez contrato otro DJ o busco otra playlist de canciones o algo, porque eso sí no estuvo tan bueno, ¿no? Creo que debí invitarlos un poco más temprano porque todos llegaron tarde. Empiezas a hacer tu retroalimentación sobre todo lo que pasó en tu cumpleaños y sin darte cuenta has hecho todo un proceso de administración, ¿ok? Con sus 4 etapas. Y por eso es que es importante llevar por eso es que es importante llevar los procesos administrativos. Ahora, acabamos de darnos cuenta, ¿no? De que al festejar, en este ejemplo muy sencillo, nuestro cumpleaños, hemos aplicado todo un proceso de administración, pero lo hemos hecho sin querer queriendo. No es que nos hemos sentado y hemos dicho, a ver, vamos a aplicar los procesos para planificar mi cumpleaños. No, simplemente ha sido un orden que tú has seguido así instintivamente, ¿no? Para hacerlo. Porque estos procesos existen desde que existe la administración. Lo único que nosotros hacemos es conceptualizarlos, ¿ok? Pero todos aplicamos estos procesos. Ahora, ¿por qué es importante aplicar estos procesos en el sector público? En realidad, en cualquier sector privado o público, porque esto nos asegura, ¿ok? Nos asegura que la empresa pueda llegar de la manera más eficiente a la meta o al objetivo que tiene. ¿Y cómo es llegar a la meta de la manera más eficiente? ¿Ok? Haciendo un adecuado uso de sus recursos. ¿Ok? ¿ok? Yo te digo, eh, corre por ejemplo, ve de Lima a Trujillo. ¿Ok? Vas a ir, tu misión es esta, estás en Lima y tu misión es llegar a Trujillo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué es el proceso administrativo? El proceso administrativo es que tú elijas la ruta que sea más rápida, más económica y más cómoda para ti. ¿Ok? Básicamente es, si tú eliges ir caminando a Trujillo, ¿vas a llegar? Sí, sí vas a llegar, pero te va a tomar tantísimos días, te va a tomar muchísimos días, vas a llegar desgastado, agotado, cansado, ¿ok? De lo que es un viaje normal en avión de repente de 1 hora y a pie, y en carro, en bus de 8 o 10 horas, tú te vas a tomar de repente hasta una semana caminando. Llegaste a la meta, ¿ok? Pero no lo hiciste de manera eficiente. No siempre el único objetivo es llegar a la meta y listo, ¿ok? Ese por lo general no es nuestro único objetivo, sino es poder llegar de la mejor manera, ¿ok? De repente agarras y dices, ok, me voy en avión, ¿ok? Listo, llegaste en 1 hora a Trujillo, pero ¿cuánto dinero gastaste de repente? Ah, bueno, como compré el pasaje el mismo día, me costó como, supongamos, como $300. Llegaste a la meta, ¿ok? Pero malgastaste el recurso económico, ¿ok? De repente decís, me voy en bus, encuentras un pasaje económico, es cómodo para viajar, te toma menos de un día poder llegar y llegaste, ¿ok? Entonces, ese es el proceso administrativo, que tú puedas llegar a la meta, pero que en el camino, ¿ok? Pero que en este camino optimices tus recursos, tu tiempo, ¿ok? Evitar de repente las pérdidas, reduce también el porcentaje al error. Y es por eso que tanto las entidades públicas como privadas, cuando quieren hacer algún proyecto, cuando tienen alguna meta o un objetivo, aplican todo este proceso. ¿Por qué? Porque quieren evitar
la pérdida, quieren reducir en el menor porcentaje que se pueda la falla, ¿ok? O reducir el porcentaje al error, y para eso me ayuda el proceso administrativo. Y en el sector público, con más razón aplicamos estos procesos. ¿Por qué? Porque dentro de toda la entidad privada, ¿ok? Si yo hago alguna actividad que no la planifiqué, ni la organicé, ni la dirigí, ni la controlé adecuadamente, y esta actividad termina siendo un fracaso para la empresa, al final los que van a ser directamente afectados es la propia empresa. ¿Ok? Ellos mismos se afectan. Básicamente es que ellos asumen las consecuencias de sus propios errores. Sin embargo, en el sector público nosotros no podemos darnos el lujo de pretender asumir la consecuencia de nuestros errores. ¿Por qué? Porque para empezar, el sector público no trabaja con dinero propio. El sector público trabaja con el dinero de todos, ¿no? Hemos dicho que cuando hicimos al inicio de nuestra sesión pasada nuestras comparaciones entre sector público, nuestro sector público y privado, ¿ok? Cuando empezamos por esas comparaciones, vimos que de arranque, en cuanto a la economía, mientras que la empresa privada dependía de sí misma, de su propia inversión, el sector público dependía del presupuesto público, que generalmente lo obtiene el Estado a través de las rentas, ¿no? Lo que pagan las empresas, lo que paga incluso cada uno de los, lo que paga cada uno de los trabajadores cuando aportan su renta de cuarta, quinta categoría, ¿ok? Incluso de ellos mismos. Entonces, de ahí es donde de ahí es donde el Estado saca todo el dinero para sus entidades públicas. Y si una entidad pública agarra y dice, tengo que hacer este proyecto, ¿ok? Y al final, una vez que realizan el proyecto, termina siendo una completa desgracia, como lo hemos visto en muchos casos, ¿no? En muchos casos hemos visto obras públicas o hemos visto o hemos visto algunas actividades, algo que han sido un completo fracaso. Y no es que simplemente fracasó esta entidad y listo, ya, ¿ok? No, sino que también se pierde el dinero de todos los peruanos, se pierde el dinero, se pierde el tiempo, se pierde también el interés y ahí nace la desconfianza al sector público, ¿no? Ponemos un ejemplo, ¿ok? Sobre todo para los coleguitas que son de Perú. Ponemos un ejemplo, en especial para los que son de Lima. Ustedes se acordarán, ¿no? Cuando entró una alcaldesa estoy hablando de hace casi 10 años, creo, ¿ok? Una alcaldesa y que se le ocurrió la idea de arenar todas las playas que eran empedradas. Es decir, las playas que tenían piedras, agarró y les puso un tipo de arena artificial, ¿no? Para mejorar de la fachada, para que puedan ser playas un poquito más aptas para los veraneantes. ¿Y qué fue lo que pasó? Una inversión millonaria, ¿no? Para poder hacer eso a través de estudios, a través de la compra de la arena, maquinarias, todo ello, ¿no? Y al final, ¿qué fue lo que pasó? Pusieron toda la arena, ¿ok? Y en la noche, de la misma noche que los pusieron, me parece, subió la marea y se llevó toda la arena artificial. Y junto con toda la arena artificial también se llevó todos los millones que había costado todo ese proyecto, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque si es que hubiesen aplicado un adecuado proceso administrativo, se hubiesen dado cuenta que ese proyecto iba a ser una falla, hubiesen detectado inmediatamente los riesgos, ¿no? Que podía haber en ello y no hubiese habido esa pérdida, ¿ok? Entonces, como vemos en este claro ejemplo, ¿quién fue quien perdió? Directamente en este caso todos los peruanos, porque este proyecto salió del aporte que todos hacemos al Estado. ¿Ok? Entonces, por eso que el Estado no se puede dar el lujo, ¿no? De decir, bueno, probemos, si funciona bien, si no funciona, pues ya, pues ni modo, ¿no? Del error aprendemos, no. Sino que por el contrario tenemos que ser mucho, el sector público tiene que ser mucho más exigente con los proyectos, objetivos o metas que se traza. ¿Y cómo lo hacen? A través de los procesos administrativos, ¿no? Por ejemplo, miren acá, Adán nos dice, ¿no? Pero hoy en día las empresas o el gobierno tienen miedo a la tecnología y no quieren invertir en ellos. Considero que hay procesos administrativos que ya no son los indicados y los recursos tecnológicos son importantes, por supuesto que sí, ¿no? De hecho, estos procesos tenemos que adaptarlos a la actual tecnología, ¿ok? En realidad en realidad ya utilizar la tecnología, herramientas tecnológicas, herramientas informáticas, ya no es como antes, un plus, un adicional como se veía. Ahora es obligatorio y necesario, ¿ok? Ya nosotros somos una generación
que ya dependemos de la tecnología ya no es un lujo, es parte de nosotros, y eso no está mal, ¿ok? Eso no está mal, todo lo contrario, ¿ok? Tenemos que hacer uso de los recursos que hoy en día tenemos, así que tiene toda la razón Adán Alberto en lo que nos está diciendo. Así que vamos ahora a empezar a ver cada uno de estos procesos, ¿ok? Bueno, primero vamos a ver un panorama general, ¿no? Sobre las características de estos procesos. Como ya hemos hecho todo un preámbulo, y ahora vamos a ver un panorama un poco general, ¿no? Nos dice que uno, es utilizado en empresas y organizaciones para la correcta administración y la utilización de los recursos. Sirve para organizar los procedimientos para poder cumplir las metas o los objetivos, que eso ya lo hemos mencionado. Tiene que estar alineado a los objetivos de la empresa y busca ser aplicado de manera efectiva y simple. Esto es muy importante. Los procesos administrativos no buscan complicar a la empresa, ¿okay? Este proceso no busca que la empresa genere más papeleo para hacer sus proyectos, que las empresas les sea más burocrático llegar. No, todo lo contrario. Busca que el proceso sea mucho más simple de llevar, ¿ok? Te quita toda la complejidad que puede haber de por medio. También nos menciona que sus fases están interrelacionadas. ¿Qué quiere decir interrelacionadas? Que yo tengo que hacer, que si yo, sin planificación, no puedo hacer organización y tampoco dirección ni control. Son secuenciales, es decir, que una depende de la otra y de la otra. No me puedo saltar de la planificación a la dirección, regresar a la organización, no. Son secuenciales e interrelacionadas, ¿ok? Y se dividen en dos fases, ¿ok? La mecánica y la dinámica. Mecánica, toda la parte de preparación en las que vemos la planificación y la organización. Y la dinámica, que es toda la parte de acción en la que vemos la dirección y el control. Y el ciclo de sus fases se repite por cada objetivo propuesto. Es decir, lo que mencionamos son cíclicas y repetitivas y tiene que ser conocido por todos los miembros de la empresa, ¿ok? Y acá ya vamos a ver las etapas del proceso administrativo y empezamos por el primero, que es la planeación, ¿no? De hecho, ¿no? La planeación viene de la palabra planear, ¿no? Que es en la etapa en la cual nosotros, y acá podemos ver, predefinimos los objetivos y las metas, ¿ok? Recuerden, toda organización que está bien constituida, toda organización o empresa que ya está encaminada, ya no trabajan únicamente por subsistir o por existir, ¿ok? Sino que si tú quieres que tu empresa crezca, si tú quieres, ¿no? Que tu pequeño negocio de repente esté enrumbado, ¿no? A poder ser más grande y todo ello, no te puedes quedar únicamente con lo que ya me produce ganancias y listo, sino que tienes que retar a tu propia empresa a un crecimiento constante. ¿Ok? El mundo empresarial es así. Si tú creas una empresa y ves que tiene de arranque, tiene éxito, tiene buena acogida, ¿ok? Tú tienes que seguir buscando la forma de que crezca, porque si tú te quedas en esa primera adecuada acogida que ha tenido, en ese primer éxito, ahí se muere. Son los 5 minutos de fama y muere. ¿Ok? Tiene que empezar a reinventarse constantemente tu empresa y para eso te ayuda el proceso administrativo. Igual el sector público. ¿Ok? El sector público no simplemente puede trabajar para cubrir las necesidades básicas y listo, ya no, sino que siempre tiene que estar implementando, innovando con algo nuevo, buscando alguna mejora, buscando alguna eficiencia, ¿ok? Siempre el sector público trabaja en base a objetivos. Ahora, estos objetivos en el sector público dependen de cada entidad, ¿ok? Por ejemplo, las municipalidades, por ejemplo, ¿no? Un alcalde no entra a una municipalidad para seguir manteniendo el estándar de convivencia que había en su distrito, ¿no? Un alcalde no entra para mantener lo que ya había. El alcalde entra para aportar, para hacer nuevos proyectos. Es por eso que vemos que cuando postulan a las alcaldías o el mismo presidente o presidenta de la República, ¿no? Los candidatos para la presidencia, ¿qué es lo que ellos hacen? Ellos prometen, ¿no? Ellos agarran y te dan sus planes de proyecto, te dicen, vamos a implementar esto, vamos a hacer lo otro, lo otro, lo otro.
¿ok? Porque si no, ¿qué dirían los candidatos? No dirían, vamos a mantener las cosas como están, pero esa no es la idea. Entonces, en las etapas de planificación es para predefinir los objetivos y metas, ¿ok? Básicamente es poder ver qué es lo que queremos, a dónde queremos llegar, ¿ok? Ahora, también nos va a servir para poder pronosticar, ¿ok? ¿En qué sentido pronosticar? Poder ver cuál es la probabilidad de éxito que tiene esto, ¿ok? Poder ver si verdaderamente este objetivo y meta me da un aporte o cubre alguna falencia, alguna necesidad que haya, así como establecer la estrategia. Aquí en el proceso de planeación, tú defines la estrategia de qué es lo que vas a hacer y accionar frente a futuros problemas. ¿Ok? Si por ejemplo, a ver, estimados, si yo les hago la pregunta a ustedes. Si por ejemplo, bueno, ustedes ya deben saber eso, pero igual vamos a hacer la pregunta, ¿ok? ¿En qué matriz o qué matriz me puede ayudar a mí a poder ver las fortalezas y debilidades tanto internas como externas de un proyecto, de una empresa? A ver, ¿qué matriz ustedes utilizarían para poder evaluar fortalezas, debilidades? A ver, vamos, muy bien, por ahí ya me lo dijeron por el chat. Excelente, ¿no? La matriz FODA. Y aquí en la planeación hay muchas más matrices, ¿ok? Hay muchísimas más matrices, pero el FODA podríamos decir que es la madre matriz para evaluación interna y externa de las organizaciones. ¿Ok? Y aquí en la planeación es un buen momento para poder definir tu plan FODA, ¿no? Para los que no saben qué es el FODA, por supuesto que lo aclaramos. El FODA, y lo vamos a escribir para que lo puedan entender. Acá está. Ya, listo, acá está. Ok, vamos a escribir acá. El FODA. ¿Qué significa FODA? El FODA son las fortalezas, ¿ok? Las oportunidades, ¿ok? Las debilidades y las amenazas que tiene tu empresa, ¿ok? Las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas que tiene tu empresa. Ahora, en este caso del FODA, ¿ok? En este caso específico del FODA, voy a leer este. Nosotros vamos a medir dos aspectos, tanto en estos cuatro aspectos de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Las fortalezas y las debilidades son internas de la empresa, mientras que las oportunidades y las amenazas son externas a la organización. ¿Ok? Es decir, las fortalezas y oportunidades es algo íntegro, netamente de mi empresa, ¿ok? Lo que mi empresa puede manejar, puede corregir, porque está en nuestras manos poder hacerlo. Mientras que las oportunidades y las amenazas, ¿ok? Son asuntos que son fuera de mi empresa, que yo no puedo cambiar, no puedo corregir, no puedo de repente solucionar, pero sí puedo tener alguna estrategia para que no impacte directamente a mi organización. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo. ¿Ok? Por acá nos dicen, implementar estrategias de manera sistemática y coherente ayudará a asegurar el proceso administrativo efectivo y eficiente, contribuyendo al logro de los objetivos organizacionales. Exacto, ¿no? Esa es la finalidad de un proceso administrativo. Y a ver, nos vamos a poner aquí un ejemplo para que vean cómo tendríamos nosotros que empezar a... Vamos a poner un ejemplo para ver cómo tendríamos que nosotros que empezar un proceso de planeación. Lógicamente va a ser un ejemplo sencillo, ¿no? Y vamos a empezar ahora por la primera parte, ¿no? Para poder predefinir los objetivos y metas. Cuando yo me voy a establecer algún objetivo y una meta para cualquier aspecto, no solamente sector público, sino para tu vida personal, tu vida social, familiar, ¿ok? Laboral, para cualquier aspecto que tú tengas. Cuando te quieres definir un objetivo o una meta, este objetivo o esta meta necesita cubrir alguna necesidad que tú tengas. Entonces, antes de que tú te puedas establecer un objetivo, lo primero que tienes que hacer es encontrar una necesidad. ¿Ok? Y este objetivo tiene que cubrir o sanear o resolver esta necesidad. ¿Ok? Por ejemplo, le vamos a poner
primero algunos ejemplos sencillitos para que se entienda cómo nosotros tenemos que definir un objetivo, ¿ok? Supongamos que de repente, ya, de repente, yo veo que de repente mi ropa, la ropa que normalmente usaba ya no me entra. ¿Ok? Veo que la ropa que solía usar siempre ya no me está entrando bien. Veo que ahora cuando camino me agito más. Veo que ya me están doliendo a veces las rodillas, a veces tengo un dolor de columna, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que agarro? Y digo, uy, ¿saben qué? Me he subido de peso. De repente, no me he subido mucho de peso y esto está afectando a mi salud, ¿no? Y no puede ser eso, no me puedo permitir, ¿por qué? Porque mi salud está en juego. Encontré mi necesidad, ¿ok? ¿Cuál va a ser mi necesidad? Mi necesidad va a ser, necesito bajar de peso porque esto está afectando a mi salud. Entonces, y en base a esa necesidad, yo defino mi objetivo. ¿Cuál va a ser de repente mi objetivo? Mi objetivo es de repente que para fin de año tengo que haber bajado 5 kilos de repente. ¿Ok? Entonces, así es como establecemos objetivos, ¿no? Primero hacemos un análisis propio, encontramos, ¿no? Por ejemplo, no es alguna necesidad que tenemos y establecemos un objetivo para poder solucionar esa necesidad. En el sector público, imaginémonos que somos una municipalidad, ¿ok? Somos una municipalidad a cargo de un distrito y veo que de repente, en determinada zona está muy maltratada la pista. De hecho, es una zona en la que siempre hay tráfico, en la que se mezclan tanto camiones de carga pesada como buses de transporte público y carros particulares o taxis, ¿ok? Todos en una sola vía, lo cual ocasiona mucha congestión. ¿Ok? Entonces digo, acá hay un problema. ¿Ok? Entonces establezco mi necesidad. ¿Cuál es mi necesidad? Descongestionar esta zona o esta área. ¿Ok? Y acá me establezco mi objetivo. De repente digo, ¿cuál va a ser mi objetivo? Mi objetivo va a ser construir un puente. ¿Ok? Agarro, voy a quitar toda esta avenida y acá voy a construir un puente. ¿Ok? Establecí mi meta y mi objetivo. Ahora viene la parte de pronosticar. Verdaderamente este puente va a dar resultados al problema que tengo, ¿ok? Acá es donde yo tengo que medir todos los aspectos, a ver qué es lo que sí es factible, qué es lo que no es factible. Yo diré de repente sí, ¿no? Porque por este puente voy a hacer que los carros particulares y los taxis puedan ir por este puente que va a ser una vía rápida para carros ligeros, ¿ok? Y por la parte de abajo se quedan los camiones de carga y el transporte público, que por lo general son carros más pesados, y al tener ya dos vías, ya despejé la zona y el tráfico va a ser mucho más fluido. ¿Ok? Entonces hago el pronóstico y digo, sí, es probable, ¿no? Entonces elaboro mi estrategia y digo, ¿no? Ya acá vamos a construir el puente, vamos a utilizar estos recursos, ¿cuál va a ser el monto? El monto va a ser tanto dinero, ¿ok? Vamos a contratar una empresa tercera para que construya, vamos a comunicar de repente a los ciudadanos, vamos a hacer la promoción necesaria para el puente, todo ello. Creo mi estrategia y ahora me toca hacer mi FODA. ¿Ok? Agarro y digo, a ver, ¿cuáles son mis fortalezas y mis debilidades internas, ¿no? Fortalezas, de repente, que cuento con el presupuesto público. Otra fortaleza, de repente, que tenemos, de repente, la aprobación, ¿no? La aprobación para poder empezar la construcción. ¿Ok? Debilidades de repente, ¿ok? Debilidades que no tenemos mano de obra propia para poder hacer eso, ¿no? Otra debilidad de repente también que de repente la demora. No es el proyecto, por la misma complejidad del proyecto va a ser muy lento, va a demorar bastante tiempo. Muy bien, son aspectos propios de la organización, que la organización puede aprovechar o puede solucionar o puede corregir, ¿no? De repente una debilidad, supongamos, una debilidad es que no contamos con el presupuesto. Muy bien, la empresa puede ver la forma de gestionar el presupuesto, que la empresa puede manejar ello. Pero si ahora hacemos el FODA externo, ¿no? Por ejemplo, las oportunidades de repente. ¿Qué oportunidades de repente podemos tener que de repente la aceptación del público general, ¿no? O sea, contar con el respaldo de los vecinos del área de repente, ¿ok? De repente alguna amenaza, de repente cambios climáticos, ¿no? De repente que por ahí pueda venir un cambio climático, una lluvia fuerte, no lo sé,
un temblor o un desastre natural, un terremoto o algo que me pueda venir abajo toda la obra. ¿Ok? Ahora, en esta parte, por ejemplo, de las amenazas. Así yo podré prevenir que no haya un temblor, un terremoto. Yo podré evitar que llegue el temblor, el terremoto. Podré evitar que llegue el aluvión, la tormenta, el huaico de repente. No lo voy a poder evitar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso, esta amenaza de cambios climáticos no depende de mí. ¿Ok? No está en mis manos poder tratar o solucionarlo. Pero lo que sí está en mis manos es poder anticipar, ¿no? Acciones que puedan evitar el impacto. Si, por ejemplo, yo digo, que venga un aluvión de repente, entonces ya, si es que cae un aluvión, tenemos este plan de emergencia. Si es que hay un terremoto, tenemos este plan de emergencia. ¿Ok? Y así, si vienen todo, si pasa todo esto, no, si la amenaza nos ataca, ¿ok? No nos va a afectar tanto porque ya teníamos un plan de contingencia, ¿no? Algo que, por ejemplo, no pasó en las temporadas de COVID, ¿no? Que de hecho el COVID nos agarró de un momento al otro, ¿no? Todos estábamos trabajando, las entidades tenían proyectos, las entidades estaban en pleno tratamiento de sus objetivos, todo ello, y de pronto llegó una pandemia mundial que nos mandó a todos a casa por más de un año, casi 2 años. Todos en casa, todos encerrados, sin poder hacer nada. ¿Ok? Básicamente agarró y llegó de golpe. ¿Por qué hubo tanta afección económica? ¿Por qué muchas empresas cerraron? ¿Por qué muchos de los planes que habíamos realizado, ok, se vieron truncados o se cortaron? Porque nadie nunca, ¿no? En esta parte para accionar frente a futuros problemas, ok, todos imaginaron temblores, terremotos, ok, ataques terroristas, incluso se imaginaron de todo, menos que podía venir una pandemia, que podía venir una enfermedad que nos mandara a todos a casa. ¿Ok? Y es por eso que a muchos los agarró en el aire porque dijeron, no tengo un plan para afrontar esto. Pero créanme que si ahorita, ¿ok? Hoy día, en una hora de repente, sale un mensaje presidencial y nos indica que a partir de mañana todos nos quedamos en casa nuevamente, ¿no? De repente por 6 meses por una nueva enfermedad, créanme que ya el impacto económico, el impacto laboral, organizacional, ya no va a ser tan fuerte como fue en ese momento. ¿Por qué? Porque ahora sí ya todos estamos preparados para afrontar una pandemia. ¿Ok? Ahora sí ya todas las empresas, todos estamos listos para poder afrontar nuevamente una pandemia y que sí de repente nos golpearía, pero ya no tanto como ha golpeado en el año 2020. Y todo eso lo vemos en el proceso de planeación. Después pasamos a nuestro segundo proceso de organización. ¿Ok? Y aquí ya les pregunto, estimados, ¿alguna vez uno de ustedes ha participado o ha realizado algún proceso de selección de personal en sus empresas, en sus entidades? ¿Alguna vez alguno de ustedes ha hecho un proceso de reclutamiento, de selección, ¿okay? O ha entrevistado a candidatos, ¿algo? A ver si me pueden levantar la mano si es que de repente alguna vez alguien ha hecho este proceso. A ver, vamos a ver por ahí. A ver, vamos a ver, no levantan la mano. Ok, sí, por ahí. Harley levantó la mano. Ok, muy bien. Harley, yo le hago la pregunta. Si te puedo responder por el micro, genial. Si no, también no hay problema por el chat. Harley, yo le hago una pregunta. Cuando usted estaba haciendo ese proceso de reclutamiento, de selección, ¿cuál era su principal objetivo al momento de repente de entrevistar o de convocar candidatos o algo? ¿Cuál era el principal objetivo que usted tenía al momento en el que estaba haciendo ese proceso de reclutamiento y selección? Plus, things are hard for Toby, and he admires you so much. Couldn't you just let him help you? A little? For me? Qué raro. I can never say no. Bueno. No. Medio raro, ¿no, colega? Bueno, I have continuamos something entonces. for you, Toby. Por favor, si podemos apagar el micrito. Listo, estimado coordinador, por favor, si nos puede apoyar, por favor. Listo, muchas gracias, estimado. Ok, como les mencionábamos entonces, bueno, hay coleguitas que a veces están, no sé qué haciendo, pero listo, no hay problema.
Entonces, como les mencionaba, cuando hacemos un proceso de reclutamiento, de selección o algo, que sería muy bueno que en algún momento puedan ser partícipes de ello, lo que buscamos es encontrar a la persona ideal para el puesto ideal. ¿Ok? Eso es lo que nosotros buscamos. ¿Y por qué mencionamos esto en el proceso de organización? Mencionamos esto porque después de la planeación, el siguiente paso es empezar a distribuir la actividad en diferentes o las actividades entre los diferentes grupos que están involucrados, ¿no? Por ejemplo, en este caso de mi puente, ¿ok? Que vamos a construir mi puente. No significa que simplemente le digo al personal o al personal de construcción civil, vayan a construir el puente y listo, ya ellos se encargan de todo. No, en realidad son muchas áreas las que se van a ver involucradas las que se van a ver involucradas en esta construcción del puente, ¿ok? Por ejemplo, vamos a ver de repente por ahí el área de repente de logística, ¿no? Que ellos se van a tener que encargar de los suministros, los insumos, ¿no? De repente el área de recursos humanos, que ellos se van a tener que encargar de registrar al personal que está laborando, de ver los seguros de complementarios de trabajo de riesgo, el área legal, ¿ok? De repente vamos a ver en el área legal, donde vamos a ver de repente lo que van a ser los permisos, todo ello. Vamos a ver también el área de atención al ciudadano, que ellos se encargarán de hacer la difusión, ¿no? De repente vamos a hacer los desvíos viales, ¿no? Vamos a hacer estos desvíos, vamos a mandarlos, van a estar cerrados por tal zona, hacer de repente el aviso, ¿no? Para que todos estén prevenidos. Entonces nos damos cuenta de que no es solamente un involucrado, que todos son involucrados, cada área con su propia tarea, con su propio trabajo, pero todos con el mismo objetivo. Y de eso nos encargamos en la organización. Y por eso vemos selección de personal. Yo tengo que asignar las tareas a las personas que estén realmente capacitados, ¿ok? Personas que estén realmente capacitados para poder realizar estas funciones. Básicamente es como que yo quiera entregar a un trabajador, le digo, quiero que tú te hagas cargo de todos los procesos, de todas las autorizaciones legales para construir mi puente. Pero si esta persona que se contrató en su momento no tiene ni idea, ¿ok? No tiene ni idea de cómo hacer estos procesos, ¿ok? No me sirve. Entonces, es por eso que tenemos que asegurarnos que el personal que va a estar involucrado en el proceso sea el personal idóneo. ¿Y eso de dónde parte? De un adecuado proceso de selección, ¿no? Y acá también viene la importancia, ¿ok? La importancia de cubrir puestos. De repente ustedes, ¿se acuerdan que en nuestra sesión pasada les mostré las convocatorias CAS que hay, ¿no? Que hay, los que están convocando los puestos de trabajo. ¿Por qué las instituciones públicas convocan estos puestos de trabajo? No es que de repente yo soy jefe de recursos humanos y voy de repente donde el director y le digo, ¿sabe qué? Quiero por favor necesito por favor un asistente más para mi oficina. Y me van a decir, ya, perfecto, convoca, llama, contrata, ¿no? O no es que yo voy y digo, ¿sabe qué? Necesito más operarios. ¿Por qué? Porque sí, listo, contrata, no. ¿Ok? Cuando yo dentro de mi área voy a hacer mayor requerimiento de personal, tengo que justificar el por qué necesito ese personal. ¿Y mediante qué justifico? Mediante una planeación y una organización. Yo tengo que ir de repente donde el alcalde y decirle, necesito un asistente administrativo más en mi área. El alcalde me dirá, ¿por qué? Aquí está mi proyecto de repente de digitalización de documentos. Quiero digitalizar todos los documentos que trabajamos en el área. ¿Ok? Agarra, verá y dirá, ya, listo, este es tu proyecto, sí, pero para eso me falta un asistente más para que cubra esto y esto. Entonces ahí me dicen, listo, aprobado y por eso sale la convocatoria para este asistente. No es porque simplemente se les antoja contratar a más personas y ya. Muy bien, como nos dice por ahí David, todo es por necesidad de servicio. ¿Y cómo justifico la necesidad de servicio? ¿Ok? Mediante proyectos, mediante planeación, ¿no? Por ejemplo, no sé si se llegó a ejecutar al final, ¿ok? Pero hasta hace unos meses me parece que habían dado
que el Estado había aprobado el Estado había aprobado un estado de emergencia para la ciudad de Arequipa, por ejemplo, y más ciudades, pero habían aprobado estado de emergencia. ¿Y qué involucraba estado de emergencia? Involucraba que hubiese más patrullaje por las calles, que hubiese de repente más control, y por lo tanto, ¿no? En este caso, Serenazgo iba a asumir más puntos de la ciudad para hacer más patrullaje. Y en este caso, ¿qué hacen las áreas de seguridad ciudadana? Agarran y dicen, muy bien, vamos a cubrir planeación, estos puntos en estos horarios, muy bien, pero necesito más personal para cubrir estos puntos. Van donde su alcalde, necesito más personal para cubrir estos puntos, para hacer estas rondas, para hacer este plan de seguridad. Perfecto, aprobado, convocatoria de vigilante, que es de Serenazgo, que hubo una convocatoria grande en todas las municipalidades para personal de Serenazgo. ¿Ok? Entonces, las empresas públicas trabajan en base a esto, ¿no? Y ahí viene la importancia también de la selección del personal. Uno, cubrir puestos de necesidad para completar mi objetivo. Y dos, contratar a las personas adecuadas para cubrir esos puestos. Por lo general, las entidades públicas presentan sus proyectos de manera anual o semestral. Entonces, por los meses más o menos, ellos están presentando sus proyectos entre los meses de enero y febrero, ¿ok? Entonces, por lo general, entre los meses de febrero y marzo es donde encontramos más convocatorias de trabajo para el puesto de, para cualquier puesto dentro de las entidades públicas. ¿Por qué? Porque acaban de presentar sus proyectos anuales, ¿ok? Y también a fines de año, por ahí octubre, noviembre, también suelen haber más convocatorias, ¿ok? Porque se presentan los proyectos. Todo el año hay, ¿ok? Todo el año hay convocatorias, pero por esas fechas es donde más se ven las convocatorias, porque se presentan los proyectos. ¿Para qué también presentan las áreas los proyectos? Para que les aprueben el presupuesto, porque cada departamento, cada área del sector público se establece un presupuesto de acuerdo a los objetivos que se han trazado. Después hablamos de subdividir las tareas en unidades operativas y proporcionar materiales y recursos adecuados, ¿no? Recuerda que tu equipo de trabajo no va a poder ejecutar las actividades encomendadas si no les das el material y el recurso que ellos necesitan. Por otro lado, también vamos a ver nuestra tercera etapa, que es la dirección. ¿Ok? Y en la dirección, hasta acá, recuerdan que dijimos la fase mecánica y dinámica, ¿no? Hasta la parte de organización, terminamos con la fase mecánica, la fase de preparación, y en la dirección arrancamos con la parte dinámica. ¿Ok? Es decir, ya la ejecución. ¿Y básicamente qué vemos en esta parte de la dirección? La ejecución, ¿no? Y de hecho, en esta parte de la dirección dirección viene de dirigir. Y acá se necesita alguien que dirija todo el proceso de ejecución, ¿no? Y por eso vemos que acá tiene que entrar mucho la motivación. Motivar constantemente a tu personal para que en este proceso de ejecución, ¿ok? Se realizan las actividades de la mejor manera posible, ¿ok? Sobre todo también la remuneración adecuada, ¿ok? Recuerda remunerar a tu personal adecuadamente y de ser posible, ¿ok? De ser posible, poder otorgar beneficios adicionales por el cumplimiento del proyecto o cumplimiento de las fases o las etapas. Atención a las necesidades, tienes que estar constantemente atento a cómo está trabajando tu equipo, a qué es lo que necesita tu equipo, ¿ok? Para que de acuerdo a ello tú puedas cubrir estas necesidades o puedas cubrir las dudas que puedan tener, las interrogantes. Muchas veces el equipo de trabajo no tiene tanto necesidades de materiales, de insumos, sino tienen necesidad de información. A veces no quedó claro el panorama, o a veces también te tienen que hacer un cambio de planes, ¿no? Por eso es que para un proyecto, cualquier objetivo que ustedes tengan, no necesariamente para la empresa, cualquier objetivo personal que ustedes tengan, nunca hagan un solo plan. Tienen que tener el plan A, B, C, ¿ok? Hasta la letra que puedan, porque en caso que algo pase, no pueden quedarse al aire, ¿ok? Y acá viene por eso la dirección, que está dando el seguimiento constante a través de, lógicamente, una comunicación fluida, ¿no? Esta es la etapa en la que ya se ejecuta el proyecto, en la que ya todos nos ponemos manos a la obra
Y aquí es donde se tiene que destacar una figura de autoridad, ¿ok? ¿Para qué? Para que pueda asegurarse que todo el proyecto se dé de la mejor manera, ¿ok? Y por último, ya vamos a ver en esta etapa lo que va a ser el proceso de, bueno, acá nos faltó, pero es el proceso de control, ¿ok? Porque una vez de que ya terminó el proceso de dirección, que dicho sea de paso, el proceso de dirección puede durar bastante tiempo, ¿ah? El proceso de dirección puede durar desde días hasta semanas, hasta meses, hasta años, ¿ok? Pero acá la etapa de control ya es una tarea netamente administrativa, ¿ok? En la cual nosotros primero comparamos los resultados obtenidos, en la cual nosotros agarramos y vemos, ¿no? ¿Qué es lo que queríamos lograr y qué es lo que hemos logrado? Y acá vamos a poder acá vamos a poder hacer una medición de éxito. ¿Logramos lo que realmente queríamos o no lo hemos logrado? ¿Conseguimos el objetivo o no? ¿Ok? Y por eso viene evaluar y analizar los resultados obtenidos. Si se logró o no se logró el resultado, igual tienes que analizar, ¿ok? Tienes que analizar por qué si se logró, cómo fue que se trabajó, cómo fue que se hizo, cómo fue que se consiguió el objetivo. Si no se logró, con más razón, ¿dónde está el error? ¿Ok? ¿En qué nos equivocamos? ¿Qué fue lo que hemos podido evitar? Y después iniciar las acciones de dirección. ¿Ok? Perdón, de corrección. Es decir, ante los errores que hayas cometido, tienes que corregirlos, ¿ok? Para poder volver a iniciar un proceso de planeación, ¿ok? Recuerda que estos son procesos cíclicos, es decir, cuando termina el control tienes que volver a iniciar por la planeación si es que es necesario volver a realizar este proyecto o este objetivo, ¿no? Lo importante de la etapa de control es que puedas hacer una propia retroalimentación sobre cómo se trabajó este proyecto. ¿Ok? En el caso del Estado, la retroalimentación en realidad muchas veces no solamente va por parte de la propia entidad pública que realizó su objetivo. Dependiendo de la magnitud del proyecto, por ejemplo, va también por parte de otras personas, otras entidades u otros auditores que se encargan de analizar todo tu proceso para ver si fue adecuado o no. ¿Ok? Entonces hasta acá estamos viendo todos los procesos administrativos que se aplican, que son importantes en el sector público, ¿no? Y tú sea de paso, todos estos procesos tienen que documentarse, no es que simplemente lo planificamos en la cabeza y ya. No, todos estos procesos tienen que estar debidamente documentados. ¿Por qué? Porque ante alguna auditoría, ante alguna revisión, ante algún problema grande que pueda surgir en tu proyecto o en tu objetivo, definitivamente vamos a necesitar ver tu documentación para ver en base a qué estabas trabajando, ¿ok? Para ver cuáles eran tus planes, todo ello. Y si tú no tienes un adecuado proceso de planificación, puedes entrar en problemas como entidades públicas, y eso pasa constantemente en las entidades públicas. No que no tengan un proceso de planeación, sino que su proceso de planeación muchas veces no es el adecuado. Y si tu primer paso, si tu planeación es ambigua, está de repente hecha de manera improvisada, pues tu proyecto también va a ser ambiguo e improvisado. ¿Ok? El primer paso es el que más demora y es en el que tenemos que tomar más enfoque para poder asegurar el éxito en los demás, para poder asegurar el éxito en los demás procesos, ¿ok? Por otro lado, por acá, a ver, permítanme, ya está. Allá la organización, la dirección, hoy se bajó esto. A ver, vamos a subir hasta acá. Muy bien, listo. Y es por eso que aquí vamos a ver los flujos de trabajo, ¿ok? Vamos a ver cómo son los flujos de trabajo y la gestión documental en las entidades públicas. Como mencionábamos hace un momento, ya que todo este proceso tiene que ser documentado para la entidad pública, vamos a ver entonces cómo es la gestión documental. Y para ello me dice que el flujo de trabajo en entidades públicas son las secuencias de pasos, ¿ok? Y acciones o procedimientos que siguen para poder completar estas tareas o procesos dentro de la entidad del sector público. El flujo puede variar significativamente también dependiendo de la entidad, pero vamos a ver cuál es el flujo de trabajo o el flujo, perdón, de gestión documental más común que encontramos en las entidades públicas. Repetimos, este es como que el genérico, ¿ok?
porque dependiendo de cada entidad pública, del rubro, la actividad que realiza, estos pueden variar. Pero vamos a ver, ¿no? Primero empezamos con la recepción y solicitud de documentos, luego la evaluación y la asignación de recursos, las rutas, aprobaciones, el procesamiento y la ejecución, el seguimiento, el control, el archivo y conservación y la optimización continua. Para que un documento que ingresa a un documento cualquiera, primero tiene que ingresar, a través del primer paso, tiene que ingresar a la entidad pública y su último, y sigue todo un ciclo de vida que es cada uno de los círculos que vemos hasta el final al que llega su salida con la optimización continua, ¿no? De hecho, si alguien alguna vez les pregunta a ustedes qué es un proceso, por ejemplo, la respuesta correcta sería que ustedes digan, un proceso es la entrada, el tratamiento y la salida de alguna información o una actividad. Y vamos a evaluar cada uno de estos pasos. ¿Ok? Empezamos por la recepción de solicitudes y documentos. Ahora, todo proceso tiene que empezar recibiendo alguna solicitud, algún documento, alguna petición o generándose dentro de la propia entidad algún escrito, algún nuevo documento. Si, por ejemplo, nosotros somos personas externas a la entidad pública, ¿ok? Yo soy un ciudadano que no soy trabajador de la entidad pública, ¿ok? Que no tengo ninguna relación con la entidad pública directa como trabajador, ni como gerente, ni de repente como autoridad, nada. Simplemente soy un ciudadano que hace uso de estos servicios públicos y quiero presentar un documento, una solicitud a esta entidad pública. ¿Por dónde tendré que presentar mi documento? A ver, ¿alguien sabe? Si yo quiero llevar un documento a una entidad pública, ¿por dónde tengo que entregar mi documento? Muy bien, excelente, Zaida, ¿ok? Por mesa de partes, ¿ok? Mesa de partes, ¿ok? Es la única forma en la que las personas externas a la entidad pública podamos hacer llegar cualquier tipo de documentación a esta entidad pública. No importa que mi documento sea para el rector de la universidad, ni para el alcalde, ni para el gerente de recursos humanos, ni para el gerente de investigación, ni para el gerente municipal, no importa. A cualquier persona o cualquier entidad, a cualquier persona que yo dirija mi documento de esta entidad pública, sí o sí tiene que pasar por mesa de partes, ¿ok? Que mesa de partes se encarga de recibir tu documentación, ¿ok? Ellos tienen varias funciones, ahorita explicamos sus funciones, ¿ok? Ahora, existe mesa de partes presencial en el que tú vas a la propia entidad y tu documento impreso con tu firma, con todo, vas y lo dejas ahí. También ya, por no decir todas, ¿no? Pero que gran parte de las entidades públicas ya han habilitado también su área de mesa de partes virtual, en la que tú, entrando directamente al sitio web de la entidad pública, puedes presentar virtualmente tu documento, ¿ok? Y llega de la misma forma que de manera presencial. Eso para las personas que son externas a las entidades públicas. Pero si tú, asistente administrativo, trabajas ya dentro de esta entidad pública y quieres presentar algún documento, no a nivel personal, ¿ok? No a nivel personal, sino a nivel de oficina. Supongamos que el área de recursos humanos necesita que el área de logística le proporcione más suministros de limpieza para su oficina. ¿Ok? Entonces tú ya, si como va a ser una comunicación interna, ¿ok? De dos áreas que pertenecen a la misma empresa, ya no va a ser necesario que tú vayas a la mesa de partes y entregues el documento para logística, no, sino que cuando ya somos parte de la entidad pública, cuando estamos dentro de la entidad, ya mi documentación yo la puedo dirigir directamente al área correspondiente. Mesa de partes es el filtro por el cual ingresa la documentación externa del área. Y ahí empezamos con la recepción de las solicitudes o documentos. Cuando ingresa un documento al sector público, iniciamos con lo que es el trámite documentario, que también es un proceso que se utiliza una herramienta virtual. ¿Ok? Depende ya de cada entidad pública cuál es la herramienta virtual que utilizan, pero todas tienen la misma función, que es codificar tu documento.
Cuando tu documento entra, no va a entrar como la solicitud de María, ni la solicitud de Juan, ni el documento de Carlos, ni el documento de repente de Patricia, no. Toda documentación entra con un código que se le asigna mediante esta herramienta virtual, ok, que son códigos por lo general dependiendo, ¿no? Por ejemplo, el primer documento que se recibe del 2024 es el documento 01. Ok, entonces se van así, se van codificando por dentro y de ahí sigue la evaluación y asignación de recursos. Aquí sigue trabajando mesa de partes. Una vez recibidos estos documentos, son evaluados para determinar su naturaleza, prioridad y los recursos necesarios para su procedimiento. Y también se analiza si verdaderamente el documento necesita o si el documento tiene que ser entregado aquí o de repente es otra área a la que, u otra entidad a la que tiene que ir. ¿Ok? Entonces, acá es donde primero hacemos un análisis de recursos, todo ello, ¿no? Por ejemplo, ya, a ver, yo les pongo un ejemplo. Imagínense que de repente ustedes ven ahorita en Facebook, por ahí por Instagram, no sé, ven la publicidad de una clínica de salud. Ok, una clínica particular de salud. Ven la publicidad que agarra y dice, por tan solo 90 soles, llévate un chequeo médico completo. Ok, te incluye exámenes de sangre, evaluación con el médico y prescripción de la receta. Supongamos que dice todo eso. Y tú dices, mira, por 90 soles de repente, ¿no? Está bien, ¿no? En una clínica privada, todo. Van ustedes a la clínica, llegan, dicen, van de repente y les dicen, no, ya, pase con el médico, pasas con el médico, te revisa, te analiza, después te dice, pasa de repente con el otro médico, te revisa, te analiza todo, te dice muy bien, te da de repente algún diagnóstico, te prescribe tu receta y después vas a pagar tu chequeo médico. Y al momento en el que estás pagando tu chequeo médico, te dice, tú vas tus 90 soles y te dice, falta plata. ¿Y tú de qué? No, o sea, 90 soles solamente es la revisión médica, ¿no? El diagnóstico son 100 soles más, la prescripción de la receta son 50 soles más y te empiezan a cobrar por todo y al final de lo que tú tenías que pagar 90 soles te están cobrando más de 200 soles. Inmediatamente nosotros decimos, ay no, qué mal, eso es publicidad engañosa. Porque en la publicidad decía todo incluido por los 90, pero cuando llego es otra la realidad. Y ustedes deciden ir a quejarse. ¿A qué entidad pública ustedes irían a quejarse por esta falsa publicidad? A ver, ¿a qué entidad pública ustedes dirían, me voy a ir a quejar, ¿no? ¿Por qué? Porque en su publicidad decía todo incluido por 90 soles, pero a la hora de la hora nos han cobrado hasta lo que hemos respirado, hasta el ascensor que hemos usado. Muy bien, por ahí nos dicen Indecopi. A ver, los demás, ¿a qué entidad pública ustedes irían? ¿A qué entidad pública ustedes dirían, bueno, voy a ir a presentar mi queja, todo ello? ¿Ok? Por ahí la mayoría podría pensar Indecopi, ¿no? ¿Por qué? Defensa del consumidor. ¿Ok? De repente por ahí podríamos pensar en ello. Y muchas personas cometemos ese error, ¿ok? En el que pensamos que cualquier publicidad es inmediatamente a Indecopi. Pero, ¿qué va a pasar si es que yo llevo esta queja a Indecopi? Primero que nada, tiene que entrar por mesa de partes. ¿Y cuál es la función de mesa de partes? Acá, en la evaluación y asignación de recursos. Hay mesa de partes de Indecopi. En ese momento me tiene que agarrar, ver mi solicitud, ver lo que yo estoy presentando, la queja que estoy presentando, analizar, evaluar, determinar su naturaleza, e Indecopi estará en la obligación de en ese momento decirme, no, señorita Vania, por aquí no tiene que presentar su documento. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra jurisdicción no nos encargamos de ver este tema. Usted tiene que presentar su documento a su salud, ¿ok? Eso tiene que enviar a su salud, ¿ok? ¿Qué es su salud? Superintendencia Nacional de la Salud. Ellos son los que se encargarían de ver este tema, ¿ok? Entonces, es importante que en esta parte, mesa de partes, haga la evaluación y asignación de recursos. Uno, para determinar primero que nada si la entidad pública es la encargada de asumir esta solicitud o esta queja que se está presentando. Y dos, también para poder pasar al siguiente paso, que son las rutas y aprobaciones.
¿ok? Los documentos o solicitudes pueden, definitivamente, no se van a quedar en mesa de partes, no tienen que ser dirigidos a los departamentos pertinentes, ¿ok? Pero no se va a dirigir al departamento que en este caso el usuario o el ciudadano quiere que vaya, sino que se va a dirigir al departamento al que necesita ir, ¿ok? Por ejemplo, viene de repente un ciudadano y me dice, quiero una reunión con el jefe de recursos humanos, ¿ok? Y decimos, ¿por qué quieres una reunión con el jefe de recursos humanos? A ver, hay que leer su documento, ¿no? Su documento no agarra y pone a qué área quieres que derive en tu documento, ¿ok? Y en este caso, de repente un ciudadano pone, yo quiero que esto vaya a recursos humanos. A ver, analicemos, ¿por qué? Y en el documento dice que de repente un trabajador municipal le faltó el respeto a este ciudadano. Le habló de mala manera, le faltó el respeto y por eso es que este ciudadano quiere ir a recursos humanos. Muy bien. El área donde le van a dar la solución a la queja que está presentando no va a ser recursos humanos. Ahí no tenemos nada que ver en recursos humanos. Donde tenemos que mandar a este usuario es en todo caso a atención al ciudadano, ¿ok? O orientación al ciudadano, para que ahí puedan escuchar su queja y puedan tomar las acciones necesarias. Entonces, por más que el documento que presentó el ciudadano, donde él pide que su documento se derive al área de recursos humanos, aquí vienen las rutas y aprobaciones donde área de mesa de partes tiene que dirigir el documento al departamento correspondiente, ¿ok? Eso es crucial, ¿ok? Que eso es crucial para un adecuado tratamiento. Recuerden que también en el área de mesa de parte, muchas veces los asistentes administrativos del sector público asumen las funciones dentro del área de mesa de partes y es por eso que es importante que ellos conozcan lo que tienen que hacer, ¿ok? Cuando recibimos un documento no es solamente sello de recepción y listo, ya hay que leer el documento y saber dónde vamos a dirigir. Importante también mencionar que un mismo documento puede pasar por diferentes áreas, ¿ok? Puede ser todo un tour dentro de todo un tour a todos los departamentos, dependiendo de la naturaleza, de lo que esté solicitando. Por ejemplo, yo soy de recursos humanos y de repente viene un familiar a pedirme la boleta de pago de uno de mis trabajadores. ¿Ok? Supongamos que pasa eso. Yo estoy en recursos humanos y viene un familiar que está solicitando las boletas de pago de su esposa de repente. ¿Ok? Entonces yo de repente como recursos humanos me surge la duda, ¿no? Y digo, ¿tendré que entregarle o no? La esposa o el esposo, ¿tendrá derecho a estas boletas o no? Dicho sea de paso, entre paréntesis, la respuesta es no. ¿Ok? No tiene autorización. Pero supongamos que a mí me surge esa duda y digo, ¿hay o no hay? A ver, entonces, ¿qué puedo hacer yo con este documento? Agarro y lo derivo al área legal. Área legal, toma este documento, absuélveme esta duda que tengo. El área legal agarrará, revisará la documentación y me responderá. Agarrará y me pondrá, no tiene autorización de acuerdo a tal normativa, tal ley, a esto, al otro. Listo. Miren este documento de la ruta que ha seguido. Mesa de partes, recursos humanos, de recursos humanos al área legal. Del área legal regresó a recursos humanos con la respuesta. Y yo, de recursos humanos, vuelvo a derivar a mesa de partes mi respuesta, ¿no? Indicándole como recursos humanos que, de acuerdo a la respuesta del área legal, no le puedo proporcionar esta información. Y cuando venga el familiar a recoger su resolución o su respuesta, va a encontrar toda esta ruta en su documento. ¿Ok? Entonces, por eso el área de mesa de partes tiene una función vital en lo que es la gestión documental. Y seguimos, no termina con la resolución de aprobaciones, ¿ok? Seguimos lo que mencionábamos hace una vez, ¿no? El proceso y ejecución. Una vez que yo recibo el documento, puedo derivarlo a las diferentes áreas para aclarar algunas dudas o para responder algunos puntos. Por lo general, muchas veces en el sector público, cuando se reciben documentación, por ejemplo, de otras entidades o de interesados, no es que el documento muchas veces va dirigido para un área específica, sino que a veces hay requerimientos que se tienen que responder por parte de varios departamentos, ¿no? Por ejemplo, puede ser que en un mismo documento un auditor de repente me pida boletas de pago de los trabajadores, de repente me pida una resolución legal, de repente me pida
reporte de cheques, realizados. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Este documento, para poder dar respuesta a estos 3 puntos, va a tener que ir primero por el primer punto a recursos humanos, por el segundo punto al área legal y por el tercer punto al área logística. ¿Ok? Y el documento va a estar rotando y rotando y rotando. Lo importante es hacer la ejecución adecuada. Después el seguimiento y el control, ¿ok? Que se tiene que siempre hacer un seguimiento adecuado al documento para ver si este verdaderamente está siendo trabajado, porque también pasa mucho en el sector público que hay estancamiento de documentación. ¿Ok? Que el documento entró en tal fecha, ingresó al área de repente de atención al ciudadano y ahí se quedó. Nunca más se movilizó, nunca más se trabajó, nada. Entonces hay que dar seguimiento. El seguimiento, uno, por parte de mesa de partes, que ellos tienen que encargarse, ¿no? De ver que los documentos que han ingresado también tengan una salida, y por parte también del propio interesado. ¿Ok? Nosotros como ciudadanos o como usuarios, si presentamos un documento, tenemos que dar el seguimiento y control de ver que nuestro documento esté verdaderamente rotando, que esté siendo procesado, que esté siendo ejecutado. ¿Ok? ¿Y cómo se hace todo este control? Al inicio dijimos, ¿no? Cuando entra un documento hay que codificar por medio de ese código en el sistema del trámite documentario, que todas las entidades públicas cuentan con ese sistema. Ok, por medio de ahí tú puedes ver por dónde está tu documento, en qué fecha se derivó de un área, en qué fecha está en otra área, ok, y tu documento tiene que seguir su rotación. Una vez que se completan todas las acciones, viene el momento del archivamiento y conservación, ¿ok? En los cuales los documentos tienen que archivarse de acuerdo a las normativas legales. ¿Y cuál es la normativa legal? Nuestra ley 27444, la que ordena al sector público que todos los documentos, archivos, todos ellos, tienen que guardarse mínimo 5 años. ¿Ok? Mínimo 5 años después de que llegó su archivamiento. ¿Ok? Yo por 5 años tengo que tener disponibles estos. ¿Ok? Ahora, dentro del sector público no hay netamente una autorización para poder eliminar los documentos, pero sí para poder conservarlos. ¿Y qué es la conservación? Es cuando ya pasan a un depósito, si es que son físicos o físicos en este caso, ya no se quedan en la entidad pública. Es decir, no los eliminamos, pero sí pasan a un depósito general, que por lo general las instituciones públicas tienen cantidad de estos depósitos o de estos almacenes llenecitos de documentos, ¿no? Por ejemplo, en el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene tanta y tanta y tanta documentación archivada de todos los juicios, procesos, todo ello, que el Poder Judicial ya se ha visto en la necesidad de tener que alquilar casas, ¿ok? De tener que alquilar una casa que tiene sala, cocina, comedor, dormitorios, pero que esa casa está llenecita de documentación, donde normalmente hay una cocina para que tú puedas preparar tus alimentos. Hay filas y filas de documentos. ¿Por qué? Porque los archivos ya no porque la cantidad de archivos que tienen ya no les alcanza en un solo almacén. Y por último, la optimización continua, ¿no? Que se busca constantemente maneras de poder mejorar y optimizar los flujos de trabajo, ¿ok? Y de hecho, una de las mejoras que ha tenido el Estado ha sido por lo menos un 60% de entidades, ¿no? A un 100% ya de cualquier entidad pública poder habilitar su mesa de partes virtual. ¿Ok? Y de hecho ya actualmente aproximadamente entre un 60 y 70% de entidades públicas ya no están casi manejando la documentación física. ¿Ok? Es decir, ya muy poco manejan archivos, documentación física, sino que todo se ha virtualizado. ¿Ok? Si no vayan de repente a muchos hospitales de salud, por ejemplo. ¿Ok? Tú vas y ya no te dan tu historial médico, ¿no? Se acordarán de repente hace mucho cuando íbamos a alguna cita médica, que teníamos que ir a buscar nuestra historia clínica, ¿no? Y con nuestra historia teníamos que movernos al módulo, al consultorio, a farmacia, y después se quedaba, ahora no, ahora todo es virtual, ¿ok? Y eso es una de las mejoras continuas, que tenemos todavía muchísimo más que mejorar, por supuesto que sí, ¿ok? Pero esa es una de las mejoras continuas que hemos podido observar dentro de nuestro proceso, nuestro flujo de documentación, ¿no? Y acá vamos a ver algunos tipos de documentos que vamos a encontrar en las entidades públicas. Lo vimos en nuestra sesión pasada, ¿no?
hicimos mención de estos documentos, más no detallamos cada uno de ellos. Ahora sí vamos a detallar cada uno de estos, ¿ok? Por ejemplo, documentos normativos. Incluyen leyes, decretos, reglamentos, normativas, ¿ok? Todos los documentos, directrices que establecen acciones en la administración pública, ¿ok? Es decir, acá de repente vamos a encontrar el reglamento interno, vamos a encontrar acá primero que nada, ¿no? Nuestra constitución, aquí vamos a encontrar de repente las políticas internas que tiene la entidad, toda esta documentación que en realidad todas las áreas deben manejarlos para su conocimiento. También tenemos aquí, por ejemplo, los documentos administrativos, que son aquellos que se utilizan para gestionar el funcionamiento interno, como las actas de reuniones, memorándums, informes, comunicados, ¿ok? Que nos ayudan a facilitar la coordinación y la comunicación en la toma de decisiones. Si, por ejemplo, entre estos dos documentos normativos y administrativos, si yo les pregunto, ¿en cuál de estos dos tipos de documentos ustedes pondrían el organigrama de la entidad pública? El organigrama, que es ese gráfico visual que me establece cómo está formada una organización. ¿En cuál de los dos ustedes pondrían el organigrama? ¿En los documentos normativos o administrativos? A ver, vamos, los leo por el chat. ¿En qué documento ustedes pondrían el organigrama? ¿En sus documentos normativos o los administrativos? A ver, vamos, los leo por el chat. Vamos, es sencillo. Uy, ¿qué pasa? ¿Estamos dormidos hoy día? A ver, vamos, estimados, vamos. No hay respuestas cerradas acá, ¿ok? No hay respuestas cerradas. A ver, ¿en cuál ustedes pondrían el organigrama de la entidad pública? ¿En los documentos normativos o los documentos administrativos, ok? Muy bien, me dicen normativos, administrativos. La respuesta es que en ambos. ¿Ok? Son muy pocos los documentos que van en ambos, entre normativos y administrativos. Y uno de ellos, por ejemplo, es el organigrama, al igual que el MOF, el Manual de Organización y Funciones, al igual que el ROF, ¿ok? El reglamento, el RIT también, el reglamento interno, ¿ok? Son muy pocos los tipos de documentos que son tanto normativos como administrativos. Normativos, ¿ok? Porque me rigen políticas y legalidades dentro de mi empresa. Y administrativos porque los utilizamos para la toma de decisiones, coordinación y comunicación a nivel diario. Así que en este caso pertenecería a ambos. Veamos a ver más tipos de documentación. Documentación de gestión, ¿ok? Que comprende los presupuestos, planes estratégicos, informes de rendimiento, evaluaciones, por ejemplo, todo el proceso de mi planeación, organización, ejecución y control son documentos de gestión. ¿Ok? Todos esos documentos o toda la documentación que me genera un proyecto se convierten en documentos de gestión, que las empresas los utilizamos, mientras estamos ejecutando y evaluando el proyecto, utilizamos esos documentos para poder guiarnos. Y una vez que ya terminó el proyecto, todo ello, seguimos utilizando esos documentos de gestión, pero ¿para qué? Como antecedente, ¿ok? Para ver cómo se hizo en ese momento, para replicar acciones, ¿ok? Para tomar de ejemplo algo, pero se utilizan. Los documentos de transparencia. ¿Ok? ¿Qué son los documentos de transparencia? Los documentos de transparencia son aquellos, acá dice, informes financieros, divulgación de gastos públicos y datos abiertos a los que todos los ciudadanos, tanto trabajadores, tanto servidores públicos como usuarios, básicamente todos los ciudadanos tenemos derecho a acceder. ¿Ok? De hecho, todos estos documentos de transparencia tienen que ser de conocimiento público. Pero tenemos dos tipos de documento de transparencia. Transparencia activa y transparencia pasiva. ¿Cuáles son los documentos de transparencia activa? ¿Okay? Es aquella información a los cuales todos tenemos acceso inmediato, que no es necesario solicitar ni pedirlo, sino que ya debe estar a mi disposición. Por ejemplo, nuevamente regresamos, el organigrama de la entidad pública. ¿Ok? Si yo quiero el organigrama de una entidad pública, ni siquiera tendría que ir a pedirlo. Esto ya debería estar a mi libre acceso
en sus plataformas virtuales, en sus páginas web, de repente, ¿ok? Pero eso ya lo debo tener de acceso. Simplemente debo buscar organigrama de tal entidad pública y me debe salir. Pruébenlo. Imagínense cualquier entidad pública que quieran y busquen su organigrama, lo van a encontrar a la mano, porque en este caso eso es transparencia activa, ¿ok? Que yo tengo el acceso. Transparencia activa también, informes financieros, ¿ok? También tengo el derecho de poder acceder a la información financiera que yo necesite, ¿ok? Resoluciones, por ejemplo, ¿ok? Todo eso es transparencia activa, en lo cual simplemente yo ni siquiera tengo que pedirlo, sino que ya está a mi disposición. Y aquí muchas veces decimos, ¿pero dónde, Si yo nunca lo veo, nunca lo encuentro. Y es que a veces no sabemos dónde buscar adecuadamente. Ok, es por eso que acá les voy a mostrar dónde podemos buscar adecuadamente nuestra información de transparencia activa. Y para eso vamos a entrar a la plataforma del Estado peruano, ¿ok? Que es gov.de-gobierno.pe. Si ustedes quieren entrar a la plataforma del Estado peruano, simplemente vayan a gov.pe, Gobierno del Perú, ¿ok? Y de hecho, bueno, en este caso se llama Gobierno del Perú. Ay, ¿qué hice? En este caso se llama Gobierno del Perú, ¿ok? Pero en todos los países tiene sus entidades, ¿no? Por ejemplo, en Chile se llama Chile Te Atiende, ¿ok? Entonces son diferentes. Y aquí es donde ustedes van a encontrar toda la información o toda la documentación de transparencia activa. ¿Ok? Por ejemplo, a ver, vamos a ver el estado. Listo, estás en gov.pe, te dice, acá te dice, por ejemplo, todo lo que tú quieras, los trámites que puedas realizar, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, te muestra las noticias que tú tienes adicionales, todo ello, ¿ok? Supongamos que de repente tú quieres, vamos a ver todos los trámites y servicios. Ok, acá, por ejemplo, tú puedes ver todos los trámites que requieras, ok, puedes buscar, por ejemplo, ¿no? Obtén todos los trámites que tú quieras realizar, que esto es la transparencia activa, ok, todo lo que tú tienes. Acá también puedes irte de repente a la plataforma directa del Estado, ok, y acá, por ejemplo, puedes ver información de los poderes que hay, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá tú puedes acceder a mucho en realidad, ¿ok? Puedes acceder a muchísima información que hay dentro de esta plataforma, ¿no? Por ejemplo, acá, organización del Estado, transformación digital en el Perú, inteligencia artificial en el Perú, ¿ok? Y acá tú tienes toda la información que realmente necesitas, ¿no? La ciudadanía digital, todo lo que está haciendo el Estado en este momento. Así que, mira, como puedes ver, ¿no? Por ejemplo, acá, noticias, ¿no? De la presidencia del Consejo de Ministros, ¿ok? Todo lo que están haciendo, todo lo que se está trabajando actualmente. Entonces, y como puedes ver, está actualizado hasta el día de hoy, ¿no? Mira, acá, por ejemplo, son fechas actuales. Entonces, acá tú accedes a toda la información que requieres de tu transparencia activa. Uy, se bajó. Y también vamos a ver lo que es la transparencia pasiva. ¿Qué es la transparencia pasiva? Información a la cual tú también tienes derecho de poder adquirir, pero que esta sí la tienes que solicitar. ¿Ok? Esta sí la tienes que pedir. No te la pueden negar, ¿ok? Pero sí tienes que pedirla. No tienes que tener tampoco una justificación para pedirlo. No tienes que decir de repente, quiero por esto, por esto, por esto, y te lo aprueban. No. Basta con que tú pidas y te dan. Pero es información que por lo general no está muy expuesto o no está expuesto al público por cuestiones de seguridad o también por cuestiones muchas veces de recargar información. De recargar información, ¿ok? O también de repente porque es información muy extensa, entonces se reserva, por así decir, solo para los interesados. Por ejemplo, el libro de reclamaciones, ¿sería pasivo? No, sería activo. ¿Ok? ¿Por qué? Y por ahí podríamos decir, no, pero el libro de reclamaciones yo lo tengo que pedir. Entonces, por ese lado sería pasivo, ¿no? Sí, por ese lado podríamos definirlo como pasivo, pero también recordemos que el Estado ya tiene su plataforma digital. ¿Ok? Entonces, si tú quieres el libro de reclamaciones, no necesariamente tienes que pedirlo. Vas a la plataforma digital y ahí encuentras el libro de reclamaciones para tu uso y disposición en el momento que tú quieras.
¿ok? Pero por ejemplo, ¿ok? Pero por ejemplo, el acceso al libro de reclamaciones sería virtual, sería activo, ¿no? Transparencia activa. Presencial, podríamos decir que sí sería una transparencia pasiva, ¿no? Porque no es que el libro está para que tú lo puedas usar cuando quieras, ¿no? Sino que tienes que pedirlo, ¿ok? Pero, por ejemplo, la información que hay dentro de ese libro también es una transparencia pasiva, ¿ok? ¿Por qué? Porque de repente yo quiero saber el reclamo que ha puesto Felipe. De repente sé que Felipe ha puesto un reclamo en el libro de reclamaciones del sector público, ¿ok? Y yo quiero saber cuál es el reclamo de Felipe. ¿Me podrán otorgar ese acceso? Por supuesto que sí, pero no es que el reclamo, en este caso, perdón que lo utilice de ejemplo, Felipe, no es que el reclamo de Felipe va a estar expuesto en todas las plataformas para que todos lo vean, ¿no? Sino que yo tengo que pedirlo, ¿ok? Entonces, ahora, nosotros también como asistentes administrativos tenemos que saber dentro de cada entidad, porque esto varía por cada entidad, qué información es de libre acceso y qué información es de acceso previo pedido. ¿Por qué? Porque me puedo meter en problemas. ¿Qué pasa si es que viene un estudiante de una universidad y se acerca a mi entidad y me dice, un favor, ¿me podrá dar el perfil de puesto del alcalde de repente del municipio? Y yo le digo, no, no te puedo dar eso, ¿para qué lo quieres? Es información privada. ¿Ok? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que necesitas? Justifícame y te lo doy. Si es que yo le niego esa información, ¿ok? Este estudiante de universidad me podría denunciar a mí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque le estoy negando información a la cual él tiene derecho. Y eso pasa muchas veces, no de repente porque queramos ocultar cosas, no porque de repente no querramos brindarle información, sino por desconocimiento. ¿Ok? Entonces tú tienes que saber qué información se puede otorgar, como también qué información es de acceso completamente restringido. ¿Ok? Por ejemplo, hace un momento les mencioné este ejemplo, ¿no? De que vienen muchas veces, ¿qué nos pasa en el sector público, no? Personalmente yo que estoy en áreas de recursos humanos, ¿ok? Vienen y nos piden, viene el esposo, la esposa y me dicen, señorita, quiero que me dé, la boleta de pago de mi esposo, una copia, ¿ok? ¿Por qué motivo? Le decimos, porque no sé cuánto está ganando, creo que me miente, a veces me dice que gana esta cantidad, luego me dice que gana menos, luego me dice que le han descontado, ¿ok? Y yo quiero que me den la boleta de pago de mi esposo, ¿no? Acá está mi acta de matrimonio, ¿ok? Todo que figura que soy su esposa. Por más que sea su esposo, su hijo, su papá, su hermano gemelo, su siamés, ¿ok? Lo que tú quieras, esa información es totalmente acceso restringido. No se la puedo entregar a nadie más que al trabajador y a nadie más que a él. Y muchas veces por desconocimiento, muchos asistentes, muchos practicantes, incluso hasta trabajadores propios de la entidad, ¿ok? Por no saber qué documentación es de acceso libre, de transparencia activa, de transparencia pasiva y restringidos, han otorgado esa documentación a gente que no le corresponde. ¿Ok? Entonces también el asistente tiene que saber eso para evitar caer en el error. Ok, acá vamos a ver también documentos de gestión de personal, como les mencionaba, nóminas, evaluaciones de desempeño, políticas de recursos humanos, ok, que toda la información, por ejemplo, o toda la documentación de gestión de personal es información restringida. Eso no se lo puedo proporcionar a nadie más que uno, o al propio trabajador, o dos, si es que alguna entidad judicial me lo pide. Si un juez viene y me pide tus boletas de pago, yo se las tengo que dar. ¿Por qué? Porque es una entidad que está mucho más arriba que tú y que yo. ¿Ok? Pero si viene tu compañero de trabajo, tu jefe directo, a pedirme tu boleta de pago, no se la puedo dar. Y los documentos de proyectos, ¿no? Propuestas, avances de informe, cronogramas, evaluaciones, que también se consideran dentro de los proyectos, dentro de los documentos de gestión, ¿ok? Y ya por último vamos a ver, como les mencioné, toda la información que nosotros vemos día tras día en nuestros cursos, ¿ok? No lo sacamos de la imaginación, todo esto lo sacamos de nuestras normas y de nuestras normas, nuestras leyes. El día de hoy hemos trabajado con la ley o en base a la ley 27444, la ley de procedimiento administrativo general, la ley 27806, que es la ley del acceso a la información pública, las normas y técnicas de gestión documental para el sector público y los procedimientos internos de cada entidad. ¿Ok? En base a estos dos documentos legales y en base a estas dos normativas, más que normativas podríamos decir de repente
sí, normativas, ok, internas de gestión pública, es que hemos trabajado la información del día de hoy. Y estimados, esto ha sido todo por nuestra sesión el día de hoy. Ok, que estamos terminando exactitos, ok, qué bueno que nos ha alcanzado tiempo para todos los temas. Voy a agradecer con todos ustedes, estimados, felicitaciones nuevamente por estar en su segunda sesión. Ya el día viernes estamos terminando nuestra primera semana y ya solamente nos va a quedar una semanita más de clases. Quiero agradecer, quiero agradecer a todos, estimados, por su presencia, por su participación, por sus valiosos aportes y conmigo va a ser hasta nuestra siguiente sesión. Estimado coordinador o coordinadora, ya no sé quién estará, ok, le dejo la sala toda suya. Hasta pronto con todos, estimados. La sala es toda suya, estimado coordinador.